Según datos de FIDEC, en su informe más reciente sobre el comportamiento del mercado laboral en 2019, 41% de las personas ocupadas en el mercado laboral están en el subempleo. Esto significa que 41% de las personas en el mercado laboral trabajan menos de 40 horas a la semana y menos de 8 horas al día, lo que representa un increíble deterioro en el mercado laboral, una subutilización de la fuerza laboral nicaragüense y por supuesto esto debido a los factores de producción que se han venido deteriorando con muchísima más fuerza a partir de 2018, en los últimos años. El mercado laboral ha venido soportando una presión increíble debido a esto, debido a la presión fiscal, debido a la reducción de la demanda doméstica, debido al deterioro en los factores de producción y por supuesto en el contexto del bono demográfico estamos hablando que más bien se han gestado incentivos para la fuga de cerebros, para la fuga de capital humano, para aumentar los flujos migratorios. Las personas no observan muchas oportunidades en el mercado laboral nicaragüense. Precisamente estas estadísticas son un reflejo de eso. Si nosotros observamos también las publicaciones de el Instituto Nacional de Estadísticas, observamos que en el tercer trimestre de 2020 el nivel de subempleo ha venido aumentando, pasando de 44,8% en el primer trimestre de 2020 al 46,3% de subempleo en el tercer trimestre. Estamos hablando que más de un tercio de la población en el mercado laboral está en el subempleo. Son personas que se formaron, se capacitaron, se instruyeron en algún tipo de actividad, profesión o carrera y no la están desempeñando. Están al margen de su perfil profesional, están muy mal remunerados porque en el subempleo el tema de la remuneración o los ingresos percibidos ronda alrededor de entre el 20 y el 50% del salario mínimo. Un salario mínimo que de por sí no ajusta completo para adquirir la canasta básica de 53 productos y que aún así estas personas perciben este ingreso por debajo de este umbral. Estamos hablando de personas que viven bajo el umbral de pobreza e incluso pobreza extrema. Ya lo mencionaba la CEPAL que en 2020 Nicaragua, las personas en Nicaragua pasarían de un nivel de pobreza de 47% a 52% y en el caso de pobreza extrema de un 17-19% a un 22%. Entonces, estamos hablando de que el nivel de pauperización en Nicaragua ha aumentado. Las condiciones económicas, las condiciones coyunturales no están favoreciendo al mercado laboral y todo esto se ve reflejado en estas estadísticas. Esto es un reflejo del comportamiento del mercado laboral, del nivel de informalidad también ha aumentado. Hemos pasado de un 70% a un 74% también, según estadísticas de FIDEC. Entonces, este nivel de informalidad es bastante preocupante porque hablamos de personas que perciben ingresos por debajo del salario mínimo. Entonces, puntualizando el fenómeno o los fenómenos en el mercado laboral nicaragüense, estamos hablando de que la tasa de desempleo abierto en el país ha venido aumentando en los últimos años. Tan solo en 2020 está oscilado entre 4,8 y 5,4%, donde la tasa de desempleo en el área urbana ha llegado a 7,2% y en el área rural se ha ubicado en 2%. En cuanto a caracterización también del nivel de subempleo, que son las personas ocupadas que están siendo subempleadas, es decir, su mano de obra está siendo subutilizada. El nivel de subutilización de la fuerza laboral nicaragüense se dio con muchísima más fuerza en la región del Atlántico, donde el 49,8% de las personas o de la mano de obra nicaragüense subutilizada en la región del Pacífico fue de 39,4% y en la región central de 39,8%. En cuanto al nivel de informalidad, también esta se ha ubicado por encima del 70%. Estamos hablando del 74% de las personas ocupadas están en la informalidad laboral. Y lo preocupante de todo esto es que, como mencionaba en este sentido, las personas que están en el subempleo, en la informalidad laboral, son personas que perciben un salario
o perciben ingresos entre el 20 y el 50% del salario mínimo. Personas que viven en condiciones por debajo del umbral de pobreza y pobreza extrema. Y todo esto es un indicio, un indicador de cuán afectado está el mercado laboral nicaragüense, cómo los factores de producción se han venido deteriorando debido a factores o a elementos como la presión fiscal, a elementos como contracción en la demanda doméstica. Y todo esto es bastante alarmante tomando en cuenta el bono demográfico, esta oportunidad que pues se está desaprovechando, por supuesto, porque es cuando se debe invertir en capital humano para efectos de poder tener mano de obra cualificada, dispuesta, ante eventuales flujos de inversión extranjera directa o ante eventuales proyectos de inversión domésticos que se puedan generar. Entonces, al final del día, todo esto es un indicio de cuán afectado, cuán deteriorado está el mercado laboral nicaragüense. El problema del tema de la tasa de desempleo abierta, del nivel de informalidad laboral existente y del nivel de subempleo existente en el país es que son elementos sobre los que no se avisora una recuperación, al menos no en el corto plazo. Y el problema con ello es porque 2021 es un año con mucha incertidumbre política. Y esta incertidumbre política afecta negativamente el mercado laboral nicaragüense y por supuesto la economía en su conjunto. Estos elementos o este elemento de desconfianza y de incertidumbre afectan la generación de empleo, el flujo de inversión extranjera directa, afecta el tema de, el asentamiento de capital extranjero en el país, por lo cual estaríamos observando más bien factores de movilización hacia la informalidad laboral, es decir, un aumento considerable en el nivel de informalidad en el país, en el nivel de subempleo y por supuesto, en la tasa de desempleo abierto. El principal reto en este sentido tiene que ver con recobrar la confianza de los agentes económicos, del sector privado, del tejido productivo nacional y de los flujos de inversión extranjera directa en el país para poder recuperar una especie de senda de crecimiento económico. Entonces, si 2021 definitivamente no augura una recuperación o una reducción en el nivel de subempleo, todo lo opuesto, recordemos que en este caso ya sería el cuarto año consecutivo de recesión económica, tomando en cuenta las proyecciones del Banco Mundial que estima una contracción de 0,9% para el próximo año y tomando en cuenta que ya sería el cuarto año consecutivo para las empresas que operan a nivel nacional que estarían en términos de subsistencia, es decir, estaríamos llevando una economía de subsistencia en la cual muchas de estas empresas en determinadas ocasiones han incurrido en pérdidas o han visto mermadas sus utilidades. Muchas de ellas han tenido que dejar de operar y muchos de estos capitales han tenido que regresar. Entonces estamos hablando de fuga de capitales, estamos hablando de reducción en inversión extranjera directa y estamos hablando de reducción de iniciativas empresariales, algo que afecta muchísimo la matriz económica que nosotros tenemos, que en su mayoría es de MIPYMES